me costaba mucho entender por dónde ir. Hay mucha información, hay muchas cosas que se entremezclan, hay informaciones que se contraponen. Y como no tengo la verdad absoluta de lo que estoy hablando, temo que, bueno, pongo así esto, acá, ahí. Temo que alguna información no pueda ser del todo exacta, espero que sea lo más serio posible, pero no quiero, si alguno quiere contraponer, refutar o lo que sea, tiene toda la libertad del mundo para poder corregir. La idea de esto es, bueno, acá estoy aclarando, como puse ahí al principio, sale de algunas biografías, estudios, pero la idea es, en síntesis, mostrar a Juan como eje del cristianismo. ¿Qué rol tiene Juan dentro de todos los apóstoles y qué rol tiene Juan dentro del Nuevo Testamento o lo que es la iglesia moderna, ¿no? Cómo él tiene un papel tan importante que vamos a ir viendo ahora en un ratito. Así a modo de introducción, Juan nace en Galilea aproximadamente en el año 12. Su nombre significa lleno de gracia, Dios misericordioso. Es hijo de Zebedeo y su madre fue Salomé, y ahí empezamos con los contrapuntos. Se supone o se cree que era hermana de María. Yo no lo sabía, entonces dije, caramba, tal vez esto de estudiar un poco te empieza a hacer pensar, pero es una suposición. ¿Por qué es una suposición? Lo vamos a ir viendo ahora de a ratos cuando vayamos desarrollando. Era hermano de Jacobo, la palabra no es exactamente discípulo de Juan el Bautista, pero tenía mucha llegada a Juan el Bautista y después era el más joven de los 12 apóstoles y el único que no sufrió martirio. Hasta ahí creo que se entiende, no estoy diciendo nada difícil. Nos vamos a enfocar en 3 puntos. La idea es mostrar un poco cómo era él y la relación que tuvo con el Señor, pero lo que nos deja también a nosotros, es como lo que vamos a aprender de todo esto. ¿Qué más? Estoy repasando para no perderme puntos. Aunque tengo cosas anotadas acá, no me quiero perder puntos. Puede ser que de golpe estemos en un lado y nos vayamos a otro, pero siempre dentro del mismo tema. Si alguno necesita, me avisa y podemos repasarlo de vuelta o lo podemos dejar después como una pregunta para más adelante. Vamos a ver 3 cosas sobre la historia de Juan. La idea es ver, más que nada, cómo se va formando Juan de lo que era a lo que fue, a lo que terminó siendo y qué tipo de relación fue la que tuvo. Y el número 1 es, Juan tuvo una relación, revelación de Jesús. Entonces, así a modo introductorio, Juan ya era el más viejito de los apóstoles, el único con vida, y es una persona mayor que es desterrado a la isla de Patmos, y en esta isla tiene una revelación donde escribe el libro de Apocalipsis, y Jesús, esta es la revelación de Jesús, le dice, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto. Entonces, acá Juan, a pesar de haber pasado tantos años, que después vamos a ver los años que pasaron, tiene ese encuentro divino, cara a cara, con Jesús resucitado, ¿no? Que le está hablando y le empieza a dar toda esa información que después vemos nosotros en lo que es Apocalipsis. Lo que decía recién, Juan es el único discípulo de los originales que está vivo en ese momento. Todos los demás fueron mártires, fueron asesinados por causa del cristianismo, y Juan es el único que no fue mártir. Saltamos de tema, nos vamos para otro lado y volvemos a un tema que vi al principio, siempre dentro de este punto, ¿no? La mayoría de los teólogos creen que Salomé era la hermana de María y que Salomé se casó con Zebedeo y tuvieron a Jacobo y a Juan, y
indirectamente o directamente serían primos de Jesús. Eso no lo dice en ningún lado, dicen historiadores, se remontan, pero es una suposición. Por eso lo demuestran o lo contraponen con el capítulo 2 de Juan. No necesito que busquen las citas que tenemos, las vamos a tener acá, las voy a ir apareciendo, pero para que sepan, el capítulo 2 de Juan habla de las bodas de Caná, y lo que se dice es que Juan tenía la costumbre de escribir sin hablar de sí mismo, habla como siempre desde otra mirada, y muchos teólogos creen que las bodas de Caná eran las bodas de Juan. De vuelta, pongamos esto entre comillas y vayamos analizando, profundicemos cada uno después en nuestra casa. Yo estoy tirando un montón de información y si quieren contraponer, bienvenido. ¿Por qué piensan que era la boda de Juan? Porque esa era la razón por la que Jesús estaba ahí. No iba uno invitado automáticamente a una boda. No iba Jesús invitado a una boda sin ser invitado, y siempre, por lo general, existía algún tipo de relación y por eso él estaba ahí. Se entendía que eran parientes, y la razón por la que María se preocupa, estamos parafraseando lo que pasa en el capítulo 2 de Juan, ¿no? La razón por la que María se preocupa, que se habían quedado sin vino, era porque capaz que ella estaba a cargo de la parte de las bebidas, ayudando a su hermana Salomé en la boda de su hijo, y ahí entendemos como que posiblemente Jesús tenía una familiaridad con la familia de Juan. ¿Qué más tenemos? A ver. Salto acá. Bien. El Evangelio de Juan comienza como ningún otro libro en la Biblia, excepto Génesis. Las primeras palabritas, ¿no? Este comienza con las palabras como empieza Génesis, donde dice, en el principio. En el principio era el verbo, refiriéndose a Jesús, y el verbo era Dios. El verbo era con Dios y el verbo era Dios, ¿no? Y Juan tiene una revelación de Dios. Él escribe el libro de Juan para poder ayudar a la gente a entender que no solo Jesús era el Mesías, Jesús era el Hijo de Dios, y él también era Dios mismo, y necesitaba Juan poder aclararlo. Juan escribió, sí, está un poco feo el PowerPoint, si quieren después te los paso igual para que vayan viendo los puntos, pero lo terminé muy tarde ayer. No, en un momento no iba a dar PowerPoint, pero me pareció que servía como una referencia. Escribió el Evangelio de Juan para probar la divinidad de Jesús, y escribió Primera Juan para probar la humanidad de Jesús. Tenemos dos citas ahí. Primera Juan 4:3 dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido de carne no es de Dios. Y la segunda cita es Primera Juan 1:1, dice, lo que era desde el principio lo hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpar nuestras manos tocante al verbo de vida. ¿Por qué decimos que Juan tiene que escribir esto? Resulta que habían pasado muchos años desde que había muerto Jesús. Juan tenía aproximadamente 90 años, dicen entre 85 y 90, y empieza a ver cosas en la iglesia que, ahí está, comienza a ver cosas en la iglesia que comienzan a molestar, y por esa razón necesita escribir Primera, Segunda y Tercera de Juan y Apocalipsis. Apocalipsis es un mandamiento directo donde Jesús dijo, escribe lo que ves, y por eso también escribe todo lo que escribe Juan en base a eso. Escribe Primera Juan porque en Éfeso había algunos falsos maestros. Empezaron a aparecer diferentes conceptos, si lo quieren llamar a lo que soy, que decían que Jesús no había encarnado. Había gente que decía que era producto de la imaginación, que él era un espíritu y que en realidad no había encarnado. Y Juan tiene que poner un alto en la historia del cristianismo y decir,
paren. Yo, que soy uno todavía de los 12, el último de los 12, yo estuve ahí. Y escribe y da tantos detalles como da Juan para que entiendan que yo lo vi, yo lo escuché, yo lo toqué, yo estaba con él, para que entiendan realmente lo que era. Imagínense que escuché este ejemplo y me gustó, ¿no? Vamos a una conferencia y pasa algo relevante en una conferencia, pero un tercero se entera de eso sin haber ido y lo empieza a contar a otros. Che, ¿sabes que en la conferencia en Tinogasta pasó esto, aquello y lo otro? Pero él no fue, se enteró por boca de otro, ¿no? Y de golpe llega a uno, por ejemplo a mí, che, ¿te enteraste de lo que pasó en Tinogasta, en las conferencias, esto? Y yo digo, no, no es así. ¿Cómo sabes? Porque yo estuve ahí. Entonces, esto es lo que quiere demostrar Juan cuando escribe los libros, demostrar, che, pasaron muchos años desde que se murió Jesús, pero yo todavía estoy vivo y soy un fiel testigo de lo que pasó. Yo tengo autoridad por quien soy para decir que Jesús pasó así, así, así y así. Entonces, él se toma el tiempo de escribir todo lo que escribe para poder aclararlo y da tantos detalles para que no haya confusiones. Seguimos. Vamos a ir al punto número 2. Juan tuvo una creciente revelación de Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Él fue de menor a mayor. Como la música, cuando viene suavecita y va creciendo, así fue la revelación de Jesús en la vida de Juan. ¿Por qué? En el libro de Juan se registran, porque no quiero equivocarme, quiero leer tal cual como está ahí. El libro de Juan registra más de lo que dijo Jesús sobre sí mismo que cualquier otro libro de la Biblia. Es lo que decía recién, ¿no? Juan se fue al detalle, al fino, a buscar todo lo que podía para que haya mucha información. Ningún otro evangelio registra tanto de lo que Jesús dijo de sí mismo. Y a veces hay teólogos que se refieren a Juan como la edición de letras rojas. No sé si alguno lo escuchó alguna vez, pero vieron la Biblia cuando abren que hay un montón de letritas rojas que quiere decir que habló Jesús. Bueno, la edición de letras rojas, Juan es el libro o el autor que más letras rojas tiene contra cualquier otro de los otros evangelios. Es todo el tiempo parafraseando o repitiendo las palabras de Jesús. Él quiere que quede claro que Jesús es el centro y todas las cosas que está escribiendo él son cosas que dice Jesús. A ver, ¿por dónde sigo? Me encantó esto. También se conoce a Juan como el Evangelio Yo Soy. No es necesario que lo busquemos, sí puse las citas, pero están las citas, yo voy a leer el Yo Soy, para que se entienda, todo esto que estaba diciendo de Jesús, ¿no? Que yo soy el pan, yo soy la luz, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la vid, yo soy el Hijo de Dios. Él lo dice directamente, yo soy Hijo de Dios. Entonces, también se refiere Juan como el discípulo del amor. Me estoy saltando muy rápido algunas cosas, pero quiero no tardar mucho y pienso que se me pasa el reloj. Habla mucho Juan sobre la relación que tiene con Jesús, cómo lo amaba él a Jesús y sobre todo cómo Jesús lo amaba a él. Pero un dato no menor, ¿no? Imagínense todo lo que vimos recién de Juan, yo soy el pan, yo soy la luz, yo soy la puerta. Si Juan no hubiese escrito sus libros, nosotros nunca nos hubiésemos enterado de esto. Y ahora vamos a profundizar un poco más en lo que sigue, el tema siguiente, ¿no? Miren, vamos acá. Juan fue el único en registrar que Jesús dijo: un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros. Y en 1 Juan lo respalda diciendo: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso.
Fíjense que esto no estaba en otro evangelio, que no estaba en otra parte de la Biblia. Y qué importante, por eso decía el rol que tiene Juan dentro del eje del cristianismo moderno, ¿no? Las cosas que dejó escritas Juan, pese a haber escrito tanto tiempo después los libros, ahora vamos a ir para ahí, la información que está dejando para los creyentes que veníamos después. Ya esos que aparecían en Éfeso, empezando a querer o a interpretar a falsos profetas o distintas doctrinas, que los empieza a corregir y pensando tal vez en toda la iglesia que iba a venir después, ¿no? Él no sabía cuántos años iba a durar, cómo iba a ser, cuándo volvería el Señor, pero sí sabía que tenía que dejar cosas en claras que todavía no estaba pudiendo interpretar. Un grupo especial, puse como otro punto dentro del punto 2. Jacobo era su hermano, ahora Pedro y Andrés eran hermanos también, y todos salen del mismo lado. Otra de las historias a refutar o entender que puede haber sido así. Se cree que el padre de Andrés y de Pedro murió cuando eran jóvenes y que Zebedeo los adoptó. Él le enseñó todo lo que es el oficio de la pesca y nada, es como que, fíjense en los nombres que estoy diciendo: Pedro, Andrés, Jacobo y Juan. Si después nos ponemos a pensar, era dentro de los apóstoles, Juan tenía una relación especial o más arraigada con algunos. Jacobo, Pedro y Juan eran como los más cercanos, los más importantes por lo que leemos, ¿no? Como que eran la mesa chica, si se puede decir de alguna manera. Y también Andrés entraba y salía. Andrés tenía una personalidad muy distinta. Está bueno también ponerse a estudiar el rol de Andrés, pero el perro se quiere comer a alguien. Pero resulta que eran como un grupito cerrado, y si nos ponemos a pensar el criterio o el concepto que venía mencionando antes, al principio, cuando mencionamos el concepto de que eran de alguna forma familia, podemos entender que Jacobo y Juan, si basamos este criterio y lo validamos, eran primos, y que Pedro y Andrés se criaron desde muy jóvenes con ellos, o tuvieron relación muy cerca con ellos. Era como que había un conocimiento quién era quién, y por eso también habría alguna confianza, ¿no? Yo no me manejo de la misma manera con mis primos que con alguien que me encuentro, que tengo muy buena relación, que no conozco. Es como que yo le doy más lugar, le doy también otra importancia a las cosas que dicen. ¿Por qué? Porque los conozco, porque son parte de mi familia. Pienso en mis primos y no sé si sería la mejor referencia, pero lo digo como para que lo piensen ustedes también, ¿no? Como que todo lo que va pasando en ese grupo que siempre está tan arraigado a Jesús, lo justifica tal vez el hecho de tener alguna familiaridad, por así decirlo. Vamos a otro punto. Esto me encanta. El discípulo del amor, el hijo del trueno. ¿Cómo es esto, no? ¿Cómo Juan llega a ser? Lo leo de acá. Juan no comenzó siendo el discípulo del amor. Juan y Pedro eran galileos, eran conocidos por su acento. Era como que, no sé, a lo que nosotros conocemos acá, el cordobés tiene una tonada, o el correntino o el riojano, tienen una tonada y un acento distinto, y la gente los consideraba como gente de campo, como incultos, a pesar de no era gente que le iba mal en lo económico, era una gente normal. Si queremos trasladarlo a hoy, sería una clase media. No era gente que estaba fácil para todo, pero era gente que podía vivir. Y nada, resulta que cuando Pedro y Juan fueron al templo y sanaron al hombre cojo, y cuando fueron arrestados, la gente decía: estos son incultos sin educación, personas sin preparación. Pero la gente hizo un paréntesis o prestó atención porque estuvieron con Jesús. Algo había en esas personas que Jesús los tenía, y ya empezaba la gente a entender quién era Jesús. Juan es un poco rudo y duro.
muy parecido a lo que hablan de Pedro, ¿no? De hecho, también Jesús llama a Jacobo y a Juan hijos del trueno, lo que dice acá. Y en griego podemos pensar que era hasta un apodo, pero en griego, en el lenguaje original, no es un cumplido, hijos del trueno, es algo como diciendo, epa, ¿qué quiere decir hijos del trueno? Y es como que Jesús le dijo que eran un poco salvajes y que él tenía que ayudarlos. Tal vez yo pensaba el otro día cuando lo estaba preparando, eran toscos, desde ya eran hiperimpulsivos, y cuando pensaba que eran impulsivos pensé que Jesús los llamaba hijos del trueno porque explotaban como un trueno. Ustedes ven el relámpago cuando está lloviendo, mañana va a llover, a ver si nos toca tormenta eléctrica, y ven el relámpago y de golpe escuchan el estruendo del trueno, ¡brum!, que suena con todo. Entonces, yo me imagino que cuando arrancaban, tanto Jacobo como Juan, hacían ruido. Y por eso Jesús los llama así. No sé si era ruido para bien o para mal, ¿no? Pero vemos un ejemplo que tenemos acá abajo, en Lucas 9:54. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Cuando escuchamos que quiere quemar a la gente, en el contexto que estaba, ¿no? Todo, pero que quiere quemar a la gente, estaba instruido porque habla de Elías, pero ¿en qué parte esta persona que quería que el fuego caiga del cielo y consuma a la gente está cerca de ser el discípulo del amor? Entonces, en ese momento Jesús le dijo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Marcos 9:38 dice: Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Acá hay una interpretación, pero imaginen ustedes que alguien le sirve los videos que subimos nosotros en el canal de YouTube, ¿no? Y que lo empieza a pasar en su iglesia o que lo empieza a pasar a conocidos. Y nosotros nos damos cuenta que un tercero no lo conocemos, llegó, vieron lo que es Internet, que de golpe hay un montón de gente que está viendo nuestros videos de la iglesia y decimos, qué bueno tener también esta ventana abierta, ¿no? Pero nos encontramos con alguien que está pasando estos videos y nosotros le decimos, no podés pasar esto. Tenemos copyright, propiedad intelectual, por así llamarlo. Y resulta que es un elemento que puede servir para la obra de Dios. Es como que era raro, ¿no? Si no eran alguien que estaba con Jesús, no lo podía hacer, aunque lo esté haciendo bien. Entendemos y pensamos que Juan era muy celoso como Jacobo. En lo personal, siento que Juan sentía como propio a Jesús. También eso me puede dar más validez todavía al hecho de ser familia. Ah, no, si él es mi primo, no puede cualquiera estar dando el mensaje de él. Ya Juan entendía que Jesús era un personaje en la historia de la humanidad. Entendía todo lo importante que era él y todo lo que tenía. Y él tenía, como así llamamos nosotros, la camiseta puesta que decía Jesús tatuado en el pecho. Bien, bien así, hasta un poco grosero, pero era tanto el fanatismo que tenía de Jesús que él quería siempre ocupar un rol muy especial. Lo vamos a ver más tarde, pero ustedes ya lo conocen seguramente. Y él no podía dejar que cualquier otro llegue y ocupe el lugar que tenía él. Entonces, parte de todo ese carácter estaba infundado en eso, capaz, inseguridades, celos que tenía Juan. Seguimos. Un pedido especial. Siempre estamos dentro del punto 12, no me estoy yendo, voy a subtítulos. Acá es cuando les digo que tenían una relación hasta muy celosa de Jesús. Y Jacobo y Juan fueron los dos que se le acercaron a Jesús en secreto y le dijeron: cuando entres a tu reino, podemos estar junto a ti. Ellos entendían realmente el lugar que ocupaba Jesús, ¿no? Lo que les decía recién.
Hasta luego tenemos a Salomé, que hizo lo mismo. Seguramente entendiendo que si eran familias, Salomé sería su tía, tal vez Juan y Jacobo presionaron a Salomé para que hable con Jesús, diciendo, seguramente por una cuestión de respeto, por una cuestión de afinidad, no sé si está bien, pero digo, a la tía no le va a decir que no. Estoy afirmando que a la tía y realmente lo pongo en duda, pero entiendo que muchas cosas llevan a poder interpretar que puede venir por ahí. Entonces, miren el fanatismo que ellos querían ser la mano derecha y la mano izquierda. Era como que sí o sí, igual no quiero ir a Jacobo, sí voy a Juan. No podía ser menos, él siempre tenía que estar ahí. Por eso también lo que veníamos hablando. Otro ítem, el Cordero de Dios. Juan escribió el libro del Apocalipsis y muchos creen que es una revelación del fin de los tiempos. Pero no lo es una revelación de Jesucristo, como dice en el capítulo 1:1. No me estoy yendo bien. Estaba viendo si me había cambiado la filmina. Puse acá, él se refiere a Jesús como el Cordero de Dios. Estos son datos nada más, pero que son datos importantes, ¿no? Juan, acuérdense, estamos hablando de Juan, que escribió mucho después sus libros y se refiere al Cordero de Dios 27 veces en el libro de Apocalipsis. En el Nuevo Testamento se refieren a Jesús como el Cordero de Dios solo 31. Así que si 27 veces aparece en Apocalipsis, quedan 4 veces más que ¿dónde están? 2 de esas otras veces, de las 4 que no están en Apocalipsis, están en el libro de Juan. Así que 29 de 31 veces el Nuevo Testamento se refiere a Jesús como el Cordero según Juan. ¿Dónde están las otras 2? Bueno, esperen, ahora se las cuento, me estaba saltando una parte. Nosotros ahora tenemos ese conocimiento de que Jesús es el Cordero de Dios, lo que leemos en Apocalipsis, y tenemos todas las analogías del Antiguo Testamento y simbolismo del Cordero, todo lo que se refería a Jesús. Pero ¿dónde salió? ¿Cómo lo obtuvimos todo esto que leímos de Juan? Nadie se refiere a Jesús como el Cordero de Dios. Sí aparecen, los otros 2 casos que aparecen en el Nuevo Testamento fue cuando el etíope, el eunuco, estaba leyendo Isaías 53, y Felipe le dice, ¿sabes lo que está leyendo? Y el otro era Pedro, que lo dice una vez, pero entendemos que Pedro tenía una relación muy cercana a Juan, era muy cercano y que también hablaría muchas veces y que puede haber tomado esa frase de Juan. Otra vez repito, si Juan no hubiese escrito todos estos libros, ¿cómo hubiésemos sabido esto? Está bien, lo teníamos en Isaías, pero ¿cómo hubiésemos avanzado en el conocimiento, dejado tan en claro esto que aparece 27 veces en el libro Apocalipsis? Si lo menciona tantas veces, es porque quiere que se entienda que es muy importante, que no es un dato menor, que realmente todos aquellos que están leyendo entiendan que Jesús es ese Cordero de Dios. No sé si se entiende, ¿no? Pero no quiero irme tan lejos y ya se me está yendo el tiempo, pero estamos bien. Vamos a pasar a otra parte que es importantísima. El Evangelio no sinóptico. El Evangelio de Juan no es un Evangelio sinóptico. A Mateo, Marcos, Lucas son evangelios sinópticos, perdonen, y significan, sinóptico quiere decir que significa lo mismo o algo similar. Juan es un evangelio de buenas noticias, pero no es sinóptico. Mateo, Marcos y Lucas escribieron el suyo mucho antes de que Juan lo hiciera, y lo que hicieron fue escribir sobre el último año del ministerio de Jesús. Ellos escribieron sobre el nacimiento, escribieron sobre él en el desierto, escribieron sobre él siendo tentado y sobre él siendo bautizado. Mateo 4, Lucas 4 y Marcos 1 dicen que después del encarcelamiento de Juan el Bautista, y luego dan todas las cosas que sucedieron después de ese evento. ¿Pero qué pasó? Un dato importantísimo para tener en cuenta. Juan el Bautista fue encarcelado
después de los primeros 2 años del ministerio de Jesús. Y de hecho, Mateo, Marcos y Lucas hablan de una Pascua distinta a las Pascuas de su muerte. Son Pascuas a las que Jesús asistió. Juan nos habla de 3 Pascuas. Y quizás no hubiésemos sabido que el ministerio de Jesús tuvo 3 años si no hubiese escrito Juan sus libros. Siempre es recalcar sobre lo mismo. ¿Cuánta información trajo del ministerio de Jesús todo lo que escribió Juan? ¿Cómo dijo? ¿Qué dijo? ¿Por qué dijo? Es una fuente inagotable de conocimientos que nos hacen llegar más a Jesús. Estaba buenísimo. Mateo, Marcos, Lucas nos daban un montón de info, pero resulta que esa información fina que no está en ningún lado, la da Juan. No me quiero ir de vuelta. A ver. Bien, sí, seguimos siempre con lo mismo. Lo que solo nos cuenta Juan. Decíamos que Juan escribe el Evangelio teniendo entre 85 y 95 años de edad. Lo escribió muchos años pasado todos los hechos que vemos de Jesús. Y se calcula que pasaron 60 años tras la muerte de Jesús. Los escribe porque está leyendo que todo lo que estaba leyendo en los evangelios es muy complicado con los perros. ¿Los encerras en el baño? Bien. Los escribe todo esto porque está leyendo todo lo que lee. Se trata del tercer año del ministerio de Jesús. Y faltaban datos. Y hay cosas que no se encontraba. Y la gente necesitaba saber más. Porque la gente ya conocía a Jesús por lo que hablaban otros o por lo que leía. Ya la gente que conocía a Jesús en esa época no lo había visto. O había gente mayor, pero mucha gente nueva que no había visto la obra de Jesús y necesitaba saber más. Entonces Juan empieza a escribir esos detalles. Pongo cosas que escribe solo y solo nos cuenta Juan. Juan 2, las bodas de Caná en Galilea, donde pasó el primer milagro de Jesús. No nos habríamos enterado que Jesús convierte el agua en vino si no era por Juan. Juan 3, la historia de Nicodemo. No hubiésemos sabido que Jesús dijo que era necesario nacer de vuelta si no lo hubiese escrito Juan. Miren esto cuando lo escuché por primera vez y lo leí, me puso la piel de gallina. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nunca hubiésemos tenido este texto si Juan no lo hubiese escrito. Obviamente es la revelación de lo que Dios pone en el corazón y en la mente de Juan. Pero no estaba. Miren qué importante que es haber tenido a Juan para poder saber todo esto nosotros. Juan es el que nos nutre de detalles. Juan 4, la mujer en el pozo. Juan 5, el paralítico que había estado en el estanque. Juan 8, la mujer que es sorprendida en adulterio. No está en ningún libro, no está en Mateo, no está en Marcos, no está en Lucas. Y qué importante es el rol que cumple el Señor con ella. No sé dónde leí. Alguien publicó, creo, no me acuerdo, no quiero decir, pero hoy lo leí casualmente, ¿no? Jesús es uno de los primeros que defiende el derecho a la mujer. No sé si alguno lo vio en Facebook, no me puedo acordar. Si me acuerdo después lo voy a subir, ¿no? Pero qué bueno que nos sirve también tener a veces la información, ¿no? ¿Qué hizo Jesús con la mujer sorprendida en adulterio? ¿Se acuerdan? Después lo pueden leer si no se acuerdan. Pero qué bueno también hoy, en esta época donde está todo tan mezclado, ¿no? Que podamos tener un argumento para hablar de Jesús sobre estos temas, ¿no? Y lo escribió Juan. Otra cosa que no estaba en ningún lado y que lo tenemos gracias a Juan. Juan 9, el hombre ciego de nacimiento que Jesús sanó. Juan 11, la resurrección de Lázaro. Juan 13, el lavado de pies de los discípulos. Todo esto no está en ninguno de los evangelios. Es algo especial que leemos en el libro de Juan y entendemos que él tenía, como es el título del punto 2, una creciente revelación de Jesucristo. Cada día que pasaba en la vida de Juan, él tenía más relación y más contacto con Jesús. Y esto pasó 60 años después que Jesús muriera en la cruz.
Y acuérdense esto, 60 años. Hago un paréntesis chiquitito, digo, si les digo rápido, ¿qué almorzaron el lunes? ¿Cuántos se acuerdan? Miren el detalle con el que Juan escribe 60 años después tantas cosas. Evidentemente no es Juan solo. Juan no tenía esa capacidad si era por Juan solo. Juan está totalmente llegado y próximo a Jesús y tiene todas estas revelaciones y puede tener eso grabado a fuego en su corazón, en su cabeza, y puede escribirlo. Vamos al número 3. Y el número 3 dice, este es el último, ¿no? Y ya después viene una conclusión, la conclusión y el cierre. Juan tuvo una revelación de sí mismo en Jesús. ¿Qué es esto que está diciendo Martín? Una revelación de sí mismo en Jesús. En Juan 13, él vio cómo Jesús lo vio. Parece un trabalengua, pero no es un trabalengua. Recuerden que pasaron 60 años después que Jesús muriera y todo lo que vamos a leer. En Juan 13, 23 dice, y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Se está refiriendo siempre a sí mismo. Juan 22 dice, entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo al que amaba a Jesús y les dijo, se han llevado del sepulcro del Señor. Nuevamente, estamos leyendo el libro de Juan y lo escribió Juan y se refiere a él como el discípulo al que Jesús amaba, pero no se menciona a él. Juan 21:7 dice, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo, a Pedro es el Señor. Juan 21:20 dice, volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él. Juan 19, 26 y 27 dice, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo, que he aquí tu madre. Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa. Lo escribí 2 veces, perdón. Bueno, vamos a profundizar un poquitito en eso. El amado, el discípulo amado. Juan se refiere a sí mismo como el discípulo a quien amaba a Jesús. Entendemos que el Espíritu Santo le llevó a Juan a escribir eso. Era como muy fuerte que uno mismo tome ese mote, se auto llame de esa manera, y usar la palabra autoperciba ahora que está tan de moda, pero que se llame a sí mismo de esa manera con el valor que tiene que sea el discípulo que ama a Jesús y lo puede estar diciendo a los 4 vientos. Pero miren esto, cuando escribe 5 veces él se llama a sí mismo el discípulo a quien Jesús amaba. Cuando está diciendo, él me ama más que a los demás, y entendía esto Juan, y creo que cuando les digo en la parte anterior, él vio a Jesús como Jesús lo vio, y ahora vuelvo para acá para no irme, él realmente se dio cuenta que Jesús lo amaba. Logra ver por medio de Jesús que Jesús lo amaba. En esa relación que tenía de ida y vuelta, tan llegada a Jesús, y cuando estoy hablando de estas relaciones post-mortem, ¿no? La relación que podemos tener nosotros con Jesús hoy, es como que Jesús lo conoció en vida, pero lo conoció muchísimo más seguramente siguiendo esa relación en su muerte, después de la muerte. Él tiene una revelación de Jesús y nosotros deberíamos tener esa misma revelación, esa misma visión. Él lo vio como el Señor, lo vio como el Cordero y entendió que a Él lo amaba. Y nosotros podemos tener también esa visión, porque nosotros también podemos tener una comunicación y un ida y vuelta permanente con Jesús. Entonces, ahí ya lo voy llevando a nosotros mismos, ¿no? Cómo es importante todo esto que Jesús menciona, de que Juan menciona que Jesús lo veía como el discípulo amado. Perdón, me mareé. Tengo un montón de referencias más, pero las voy a pasar por alto
porque no quiero hacerlo tan largo, total, después esto lo pueden ver. Habla el capítulo 13, el lavado de los pies de los discípulos, el capítulo 14, 15 y 16, la conversación de lo que dijo Jesús en la última cena. Nadie lo registró como lo registró Juan, donde dice: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuera a vender otra vez, yo os tomaré a mí mismo. Y acá hay una parte que me llamó mucho la atención, donde dice que Él no los dejará huérfanos, les enviaré otro, como que va a reemplazar. A ver, Jesús sabía que iba a seguir estando, capaz no en cuerpo, pero que a su vez iba a preparar cosas para que todos lo puedan ver y entender de esa manera. Y entiendo también que de golpe puede ser todo este rol que está cumpliendo Juan, que nos lo trae tan presente, nos lo trae así como alguien vivo, a pesar de haber pasado tantos años, y que nos da tanta información que nosotros podemos decir realmente quién era Jesús y podemos sentirlo y vivirlo quién era Jesús. En Juan 17 está la oración de Jesús, cuando lo lleva al huerto y le dice a Pedro, Jacobo y Juan para entrar ahí en el jardín de Getsemaní, y él les dice: acérquense más, y aparentemente Jesús quería que ellos estén cerca para que puedan escuchar su oración, donde dice: Señor, te pido que ellos sean uno como tú y yo somos, te pido que ellos sepan como tú los amas tanto como me amas a mí, y te pido que se amen los unos a los otros, porque con eso el mundo sabrá que ellos son mis discípulos. Pero y Jacobo se duermen, pum, pero Juan escucha, y Juan es ese que retiene en su cabeza y 60 años después escribe esto. Y escribe esto tan importante como para los creyentes ahora, ¿no? En la última cena habíamos dicho que se recuesta en el pecho para oír cada palabra de Jesús, pero él no escribe todas esas palabras hasta 60 años después. Y lo que dice acá abajo, ¿no? En la presentación. ¿Cómo pudo recordar esa conversación de 3 capítulos de la Biblia? ¿Cómo pudo recordar toda esa información? Y luego la oración de Juan 17, 60 años después. Entendemos que él seguía teniendo encuentros con Jesús. Jesús ya no estaba físicamente en la tierra, pero sí estaba físicamente en la vida de Juan. Tener encuentros diarios con Jesús nos cambia la vida. Evidentemente, mientras más encuentros tengamos con Jesús, más encuentros tengamos con su palabra, con toda esta información que nos está dando, mejor estamos parados espiritualmente. ¿Cómo pasó a ser el hijo del trueno, que quería hacer descender fuego sobre la gente, alguien que en su vejez solamente se refería a Jesús como amor, 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 decía alguien una vez, y dejando ese mandamiento de que ámense unos a otros? ¿Cómo hizo esto? Él tenía encuentros permanentes con Dios, y entiendo que al nivel de relación que tenía Juan con Jesús en lo espiritual, yo siento que él podía verlo a Jesús cara a cara. ¿Vieron cuando leen un libro? A mí me gusta, yo leo pocos libros, pero cuando leo un libro me gusta, yo me meto mucho en la historia. Y me voy haciendo la película de lo que estoy leyendo. Me estoy imaginando la cara de los personajes, me estoy imaginando la ambientación del lugar donde está pasando. No sé si les pasa, a mí me pasa, pero yo siento que Juan veía todo el tiempo la cara de Jesús, ese recuerdo que tenía de Jesús, pero que era como que lo tenía delante de él, y esa relación era tan fuerte que lo sentía como que realmente lo estaba viendo cara a cara. En su relación, en su desarrollo, podía verlo así cara a cara. No me quiero ir. A ver qué tengo acá. Listo, sí, bien. Hacemos como una breve reseña y vamos a terminar acá. Los 12 discípulos eran hombres comunes. Les voy a pasar un archivo de MacArthur, ese autor que tanto le gusta a Mauro, que tiene un libro que se llama 12 hombres comunes. Es interesante, ¿no? Es muy largo el libro, pero creo que después de todo esto que tan
por arriba, tan mezclado, pueden leerlo, pueden leer la parte de Juan y les va a abrir la mente muchísimo más que esto que yo les comenté. Pero vuelvo al tema, ¿no? Jesús podía haber elegido a sabios, estudiosos, a un montón de gente distinta, pero prefirió elegir personas simples. Yo pensaba que, ¿por qué personas simples? Bueno, el grupito de 4 que entendemos que podían haber sido familias, ya eran su riñón, por así llamarlo, más otros que lo fueron siguiendo. Yo creo que si Jesús se hubiese mostrado a grandes eruditos, a grandes sabios de las Escrituras, lo hubiesen contrapuesto en todo momento. Que no hubiesen creído, que lo hubiesen dejado. Y Jesús tenía potestad de hacer un milagro delante de ellos y realmente dejarlos con la boca abierta. Pero no fue por ahí. Eligió personas comunes y simples como puede ser vos, como soy yo, como puede ser cualquiera, sin ser un gran estudioso. Salto otro punto dentro de este análisis y digo, a medida que avanzamos en nuestra relación con Jesús, vamos viendo y oyendo más fácilmente lo que Él nos muestra y nos dice. Lo que dije hace un ratito, ¿no? Más avanzamos, más crecemos, más nos involucramos con nuestra relación con Dios, con Jesús, más fácil es escuchar su voz, ver su rostro. Estoy diciendo algo metafórico, ¿no? Pero cada vez entender más que no es alguien en el aire, que no es una figura espiritual, y cada vez podemos encontrarnos y ver más a esa figura. Aunque nosotros no hayamos conocido a Jesús como conoció Juan y meternos en el relato, en el libro, en el personaje y ver esa cara físicamente, cada vez, mientras más llegamos a Él, más vamos a verlo. Jesús tiene la facilidad de sacar lo mejor de nosotros. Y evidentemente, si hizo lo que hizo con Juan, de ser alguien con mucho carácter y que podía romper todo como un trono, ser tan fuerte como un trono, transformar a alguien que habla tanto del amor y que tiene tanta relación personal con Jesús, también lo puede hacer con nosotros. Pero hay algo que es importantísimo, y es lo que dije recién, que nada se consigue a cambio de nada. Para lograr que nosotros podamos llegar mucho más a Jesús, nuestro aporte tiene que ser también buscar más a Jesús, estar más cerca cada día de Él, y muchas veces fallamos. Dios quiere o Jesús quiere que tengamos muchos encuentros diarios con Él, no que sea el devocional rápido, hablo, leo, o leo la buena semilla. Él nos pide cada vez más intensidad. No es lo mismo, a ver, estoy viendo si... Sí, me estaba por ir a otro punto. Él quiere que nosotros aumentemos el diálogo con Él y que tengamos tiempo para largas conversaciones fluidas. ¿Se hace un día para el otro? No, evidentemente no. A medida que crecemos, dejamos de ser niños o bebés espirituales y pasamos a ir creciendo en nuestra relación con el Señor, y ahí es donde vamos creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. Muchas veces somos nosotros los que fallamos, los que nos corremos. ¿Por qué? Porque muchas veces es más fácil escuchar voces equivocadas que rompen nuestra relación con Dios, que nos llevan lejos de aquel estado donde podemos estar mejor. ¿Por qué? Entendemos otra cosa, nos desviamos, nos desconcentramos, nos lleva para otro lado y nos vamos lejos de todo lo que Dios tiene para nosotros. Y nosotros mismos somos los que nos vamos alejando. Mientras nosotros más nos acercamos, Dios más empieza a ocupar lugar en nuestra vida y más podemos crecer, más podemos escuchar, más podemos sentir su voz. Ya lo último, ¿qué es lo mejor de todo esto? De poder ir creciendo como creció esa revelación de Jesús dentro de la vida de Juan, donde cada vez tomaba más rol preponderante. Lo que nosotros podemos es aprovechar la oportunidad que nos da de crecer, mostrando día a día, Jesús mostrándonos a nosotros día a día que somos amados también para Él. Como Juan el discípulo amado, nosotros también somos amados para Dios. Y esto nos da la oportunidad de crecer, de buscarlo, de ir, de cada día ir más profundo, pero muchas veces queremos resultados de un día para el otro. Me pongo a dieta y quiero bajar 35 kilos.
Esto de verdad, no estoy mintiendo. No era un ejemplo, una metáfora. De verdad, tengo que bajar de peso. Entonces, quiero resultados rápidos. Resultados rápidos no existen los quemadores de grasa o lo que quieran imaginarse. Y esto es lo mismo para la relación con Dios. Me convertí, listo, ya está, quiero que Jesús me hable, quiero tener una visión de Dios que me diga lo que va a ser mi vida. Y muchas veces tenemos que ser pacientes, tenemos que saber esperar y tenemos que avanzar. Para algunos va a ser más rápido, para algunos va a ser más lento. Me permito leer algo que leí en el Estado de Patricia hoy. Escuchen esto, Con frecuencia Dios nos hace esperar. Él no tiene tanto apuro como nosotros y su modo de proceder es el de no darnos más de lo que necesitamos para el tiempo presente. Habla de alguien, J.I. Packer. No lo conozco, pero dice una gran verdad, ¿no? No miro muchos estados, pero a veces cuando veo estas cosas me gustan y me gusta sacarle una foto, guardarme la frase. Y digo, ¿cómo esperó Juan? Sin profundizar y sin entrar porque no lo estudié por ese lado, pero Juan tiene mucha mención durante la vida de Jesús. Y después desaparece mucho tiempo y vuelve a aparecer ahora cuando escribe todos estos libros. Y Dios estuvo esperando, tuvo un tiempo para Juan, fue el último de los 12 y vivió un montón de años y tenía un propósito para él. Y era que con 85, con 90 años, tantos años después que Jesús haya muerto, 60 años después, ya Juan, un abuelito, para lo que podemos considerar hoy, tenga un rol tan importante dentro de la iglesia. Y a veces nosotros nos desesperamos por querer todo ya, y ya me convertí, quiero que el Señor me ilumine, y quiero ser el super predicador. Evidentemente, nuestra relación con el Señor va haciendo que muchas cosas fluyan, pero también Dios nos está preparando para el momento en que Él nos necesite. Y pasaron tantos años que ese hijo del trono se transforma en el apóstol del amor, ¿no? Aquel apóstol al que Jesús amaba. Dios tiene un tiempo para todo, lo dejé ahí. Dios tiene planes para vos, pero es muy importante saber si vos tenés planes para Él. Es muy importante que vos dejes que Dios pueda dejar actuar todos esos planes que tiene con vos en tu vida. Dejar actuar a Dios y teniendo una perseverante relación es lo que nos va a hacer cada día estar más cerca de Él. Y Él puede sacar cosas buenas de gente común. Listo, hablé muchísimo y no quería hablar tanto. Creo que me obvié un montón de temas y que hasta mezclé muchas cosas y espero haber podido ser claro. Ahora les voy a pasar unos archivos para que ustedes puedan leer un poco más. Les voy a pasar un cuadro que lo vi y no podía mostrarlo por Zoom. Es la típica fotocopia que saca Daniel cuando da un mensaje y se los pasa a todos, donde va mostrando cómo está parado Juan dentro de todos los otros evangelios y todas las cosas que van pasando en el ministerio de Jesús. También se los voy a pasar porque creo que está muy bueno poder verlo y poder graficarlo. No sé si es algo que tienen todos, entonces yo se los paso y ustedes lo abren y después lo pueden leer. Es todo lo que tengo por hoy. Espero haber sido claro. Perdónenme por las desprolijidades. Creo que me falta muchísimo para prepararme y poder dar un tema así. Y a diferencia de lo que decía Ezequiel, tengo mucho más para hablar. Creo que esto tiene que ser el pie para que cada uno de nosotros quiera investigar un poco más de esto. Este es el principio. A ver, este es el hilo que vamos empezando a tirar y se hace una pelota gigante. Bueno, espero que esto nos lleve a querer saber más de quién era Juan, quién era Pedro, quién era Jacobo, quién era Andrés. Fueron o van a ser 4 viernes, 4 diferentes personas, pero hay otras personas más para poder estudiar y la importancia que tienen dentro de la Biblia. Dios los bendiga, espero que nos sirva a todos y que podamos seguir creciendo en el conocimiento de Dios por medio de esto capaz tan improvisado, tan sencillo y tan simple, pero que nos muestra una verdad tan grande de lo que era Juan para lo que somos nosotros hoy como cristianos. Amén.